Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 27 de abril del 2021 y vamos a iniciar la sesión 26, la número 26 de Magia Organizada Planetaria. El libro está dedicado, dice Vicente, a mi maestro con inmensa gratitud y devoción. O devoción y gratitud. Vicente Beltrán Anglada. 3 palabras acompañan esta presentación y proceden de las consideraciones preliminares del libro Magia Organizada Planetaria, el libro que estamos estudiando. Renovación, transmutación y redención. Estas 3 características de la personalidad posibilitarán que realmente el alma se manifieste a través de sus vehículos y sus vehículos puedan realizar auténticos actos mágicos. Sin estas condiciones, realmente va a ser muy difícil que la magia pueda tener un sentido para cada uno de nosotros. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior. Seguimos en el capítulo 8. Dice, todo este proceso de desarrollo mágico podemos condensarlo para una mejor comprensión en el ser humano con solo estudiar su triple naturaleza espiritual, causal y material o física. La liturgia señala, pues, las líneas maestras de la evolución y es una actividad mágica repetida incesantemente desde el principio al final de un universo, teniendo como inalterable función revelar a Dios en el seno de toda cosa creada. La liturgia señala las líneas maestras de la evolución. Es una actividad mágica repetida de forma incesante, desde el principio al final de un universo, teniendo como inalterable función revelar a Dios en el seno de toda cosa creada. Esos son los actos mágicos, sacar la divinidad que hay dentro de cualquier forma, ya sea físico, etérica, emocional o mental. Como son formas, hay que comprender que Dios está dentro de todo. Por lo tanto, tenemos la obligación de manifestarlo. El primer punto a desarrollar es la conciencia crística, el alma. Veamos, por ejemplo, el misterio contenido en el nacimiento de un ser humano, que es una verdadera revelación del eterno sacramento de la iniciación a la vida, expresado como alumbramiento físico o como iluminación espiritual en ciertas etapas trascendentes de evolución. Qué curioso que esta diapositiva coincida con el día del plenilunio de Tauro, con el Festival de Huesac, con el tema de la iluminación espiritual. Y es verdad, el Festival de Huesac es un auténtico alumbramiento, pero alumbramiento de luz. Dice, veamos por ejemplo, dice Vicente, el misterio contenido en el nacimiento de un ser humano. Verdadera revelación del eterno sacramento de la iniciación a la vida. Se expresa como alumbramiento físico o como iluminación espiritual en ciertas etapas trascendentes de la evolución. Las 3 cualidades que hablábamos antes, la revelación, la transmutación y la redención, en el fondo, provocan la iluminación espiritual y constituyen un alumbramiento de conciencia. Seguimos. Nace un alma a la vida material mediante la liturgia sagrada del nacimiento, pero antes de que se produzca semejante acontecimiento místico o alumbramiento material, se realiza un misterio muy importante y poco conocido, aún para muchos experimentados esoteristas en ciertas áreas desconocidas de la naturaleza. Nace un alma a la vida material mediante la liturgia sagrada del nacimiento, pero antes de que se produzca semejante acontecimiento místico o alumbramiento material, se realiza un misterio muy importante y poco conocido aún para muchos experimentados esoteristas en ciertas áreas desconocidas de la naturaleza. Vamos a ver qué tipo de acontecimiento místico será.
Un misterio que, pese a su singular y valioso aspecto, pasa corrientemente desapercibido en las páginas de la literatura esotérica. Hacemos referencia aquí al misterio de la concepción, de lo que es la fecundación del espermatozoide al óvulo, sin el cual sería imposible comprender el drama espiritual del nacimiento físico del alma humana. Releo. Un misterio que, pese a su singular y valioso aspecto, pasa corrientemente desapercibido en las páginas de la literatura esotérica. Hacemos referencia al misterio de la concepción, sin el cual sería imposible comprender el drama espiritual del nacimiento físico del alma humana. Drama espiritual del nacimiento físico del alma humana. Ya sabéis que hay dos puntos culminantes en la vida, el nacer y el morir. Cuando uno nace, el problema que tiene es el siguiente. Viene de una evolución, la determinada, la que más aflorará pasados 40 o 50 años, y queda encajonado, prisionero de un cuerpo, de un animalito, que realmente es totalmente dependiente. Ya sabéis que los humanos nacen pero no plenamente del todo, y necesitamos del cuidado de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro entorno familiar para crecer de manera sana. Así como el resto de animales de la creación nacen algunos, prácticamente muchísimos, con la dentadura completa, nosotros esto no lo tenemos asignado así y prácticamente no sabemos adaptarnos a la realidad. Necesitamos la ayuda de otros humanos para poder evolucionar. Porque la conciencia que trata de desarrollar el ser humano es una conciencia integral, por eso nace dependiente y el contacto con los demás va desarrollando esa conciencia. Vamos a ver qué nos dice. La concepción es un misterio sagrado que, al igual que todos los misterios que se producen en la vida de la naturaleza, se expresa mediante una ceremonia mágica. Para observar su desarrollo en los mundos ocultos, es necesario utilizar el inefable don de la clarividencia causal, es decir, mental abstracta, pues en el devenir de la misma intervienen una serie de factores subjetivos que, al no poder ser debidamente observados, han permanecido casi totalmente ignorados, incluso en los altos estudios esotéricos acerca del karma del nacimiento humano. Releo. La concepción es un misterio sagrado que, al igual que todos los misterios que se producen en la vida de la naturaleza, se expresa mediante una ceremonia mágica. Para observar su desarrollo en los mundos ocultos, es necesario utilizar el don de la clarividencia causal, pues en el devenir de la misma de factores subjetivos que, al no poder ser debidamente observados, han permanecido casi totalmente ignorados, incluso en los altos estudios esotéricos acerca del karma del nacimiento humano. Ceremonia mágica, ceremonia ritualística. Veremos a ver en qué consiste. Para el iniciado, para el clarividente entrenado que percibe las cosas desde el plano causal, el acontecimiento místico de la concepción adquiere un significado muy profundo y, mediante la observación del mismo, puede penetrar en el inefable misterio de la concepción del universo y de los planetas que lo constituyen. Pues el drama o la liturgia representativa de este proceso es casi idéntico en líneas generales en el hombre y en Dios, su creador. Nos indica que este proceso místico de creación, este proceso ritualístico, se da siempre, es tanto para el macrocosmos que para el microcosmos. Releemos.
El drama o la liturgia representativa de este proceso es casi idéntico en líneas generales en el ser humano y en el Creador. Para el clarividente entrenado que percibe las cosas desde el plano causal, el acontecimiento místico de la concepción adquiere un significado muy profundo y mediante la observación del mismo puede penetrar en el inefable misterio de la concepción del universo y de los planetas que lo constituyen. Continuamos. Hay, evidentemente, ciertos que habrán de ser tenidos en cuenta para lograr obtener ciertos datos precisos y una exacta valoración del conjunto misterioso de la liturgia mágica que dará lugar a estos hechos trascendentes. Hay, evidentemente, ciertos hechos consustanciales que habrán de ser tenidos en cuenta para lograr obtener ciertos datos precisos y una exacta valoración del conjunto misterioso de la liturgia mágica que dará lugar a estos hechos trascendentes. Vamos, máxima atención. Ocultamente sabemos que todo misterio revelado a través de cualquier tipo de liturgia constituye una verdadera iniciación para la entidad o entidades sacramentales involucradas en la misma. Todo misterio revelado a través de cualquier tipo de liturgia constituye una verdadera iniciación para la entidad o entidades sacramentales involucradas en la misma. Y en la línea de su desarrollo se advertirá siempre la presencia de las siguientes entidades o figuras dramáticas. Constituye una verdadera iniciación para la entidad o entidades sacramentales involucradas en la misma. A ver, antes nos decía que para tener esta visión había que ser una visión causal, poco menos había que ser, lo dice claramente, un muy entrenado, un discípulo muy entrenado o un iniciado. Con lo cual él ya estaba dando a entender el punto de observación que él tenía, un punto de vista causal, yo me atrevería a decir propio búdico. Por lo tanto, ese punto búdico sí que es verdad que está emparentado, supongo que lo veremos más adelante, con el reino angélico. Y vamos a ver, creo, lo va a describir, el proceso que realizan un grupo determinado de ángeles para provocar la fecundación, la unión de un óvulo con un espermatozoide y atraer un alma a ese proyecto. A. El hierofante, el señor del misterio espiritual. B. Los padrinos, los intermediarios, situados entre el misterio y el sacramento. El iniciado, la base mística del sacramento. Los participantes en el proceso iniciático, sea cual sea su importancia, constituyen en todos los casos el cuerpo místico de la liturgia. Esto es igual para una iniciación que para una concepción. En el fondo es un proceso iniciático. Cuando uno nace o recibe una iniciación, uno pasa por un arco, simbólicamente hablando, de ahí los arcos de triunfo, es decir, uno había entrado en una especie de conciencia superior y la representaba en un arco. Antes era de una manera y después soy de otra. Lástima que esto se asociara en su momento al poder militar, poder que ya sabéis que tenía el primer rayo, tienes un rayo eminentemente destructivo. Y la historia de la humanidad está marcada, sobre todo en Europa, está marcado por esa energía en el pasado. El hierofante, el señor del misterio espiritual. Los padrinos, los intermediarios, situados entre el misterio y el sacramento. C. El iniciado, la base mística del sacramento. D. Los participantes en el proceso iniciático, sea cual sea su importancia, constituyen en todos los casos el cuerpo místico de la liturgia. Por lo que hemos logrado averiguar ocultamente, en las iniciaciones espirituales de los seres humanos, el hierofante puede ser el Señor del mundo, Sanat Kumara, es decir, el Logos planetario representante, o el Bodhisattva, el Cristo, el instructor espiritual del mundo. Cuando se trata, en este caso último, de las dos primeras iniciaciones jerárquicas,
o un elevado adepto cuando deban ser impartidas las dos iniciaciones menores que cualifican al discípulo como un miembro de la gran fraternidad. Dice, por lo que hemos logrado averiguar, nos dice Vicente, en las iniciaciones espirituales de los seres humanos, el hierofante, es decir, el que lleva a cabo la acción, el jefe de ceremonias o el maestro de ceremonias, puede ser el Señor del mundo. Se dice que cuando se alcanza la iniciación de la cima de la montaña, el monte Tabor, la tercera, el Señor del mundo aparece y te da un abrazo. Puede ser también el Bodhisattva o instructor espiritual del mundo, cuando se trata de las dos primeras iniciaciones jerárquicas, o un elevado adepto cuando deban ser impartidas las dos iniciaciones menores que cualifican al discípulo como un miembro de la gran fraternidad. Hay que decir que la forma que tiene Vicente de relatar el tema de las iniciaciones difiere un poco como lo expone el tibetano, un poco, ¿eh? Pero de todas formas no vamos a hacer controversia alguna. Hay dos iniciaciones, lo que es la primera, el nacimiento de la conciencia crística, que se consuma el resultado en la cima de la montaña, en la tercera. Hay una entrada, un enfrentamiento claro con la otra parte, con la parte oscura, un primer intento de trabajar el no yo, de integrarlo, que se acaba consumando y realizando precisamente en la cuarta iniciación, cuando se destruye el vehículo causal. Por lo tanto, todas son importantes. La jerarquía no te va a aceptar, no nos va a aceptar, y técnicamente hablando, si no disponemos todavía de la segunda iniciación. Y teniendo en cuenta que hoy es precisamente Festival de Huesa y estamos en Tauro, y la ley del deseo rige toda la actividad humana a nivel mundial, imaginamos por un momento el gran trabajo que tenemos por delante para conseguir ese objetivo, que es una aspiración para un clamor para toda la humanidad, o una parte de ella al menos, de poder transmutar el deseo en aspiración. El deseo, que es voluntad destronada por definición, convertirlo en voluntad espiritual. Sencillamente creo que está en nuestras manos conseguirlo. Ahora vienen las preguntas y podremos ampliar esta idea u otras más, o aportaciones, lo que queráis. Adelante, familia. ¿Preguntas? ¿No? Venga. ¿No hay preguntas? ¿Tenemos todo claro lo que ha dicho Vicente? Pues mira que hay cosas profundas, ¿eh? Lo que has dicho al final, Dime. transmutar el deseo en aspiración, y que después has comentado que el deseo es voluntad Destronada. destronada, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí. Vale. Sí, porque es que, a ver, lo que hicieron, esto lo leí en un libro de Annie Besant, no sé si es La sabiduría antigua, que decía que el logos lo que hizo, que es lo que se ha utilizado en este sistema solar, no sé en los demás cómo será, es utilizar la energía del deseo, que a fin de cuentas la energía del deseo es la ley de atracción, ¿eh? Es decir, el amor con mayúsculas, en una fase muy refinada sería ley de atracción, pero es que en lo que es la conciencia instintiva humana es una ley de la búsqueda de la pluralidad complementaria para, a través de esa realización íntima, esa energía de intercambio, esa ley de reproducción de formas, es decir, la sexualidad, intentar buscar una síntesis. La síntesis, curiosamente, es el hijo. Es decir, ahí funciona un poco la idea genérica de la sabiduría antigua. Pero nosotros se ha utilizado el mundo del deseo, no se nos ha explicado en qué consistía, sino que se nos ha puesto en un lugar determinado algo que nos llama la atención y nosotros mismos nos hemos movilizado. De hecho, se cree que la evolución de la Tierra empezó con esa actividad del Sol y la Luna, y esos referentes sirvieron para el reino vegetal y para el reino animal, para salir de aquella sopa primigenia que había, aquel gran mar. ¿Os acordáis? En la Doctrina Secreta hablaba de que la partícula empezó a flotar por las aguas y que poco a poco fue fecundando las aguas, la forma de hablar de que el espíritu se adentra en la materia, y de ese gran pantano, o de esa gran sopa que se suele decir incluso, de ahí empezaron a emerger las primeras criaturas. Sabéis que aquellas primeras fueron anfibias, y de ahí, según el patrón evolutivo, han nacido todas las formas.
todas las formas del reino animal, por ejemplo, y también del vegetal. ¿Alguna pregunta más, familia? Venga. Sí, ¿hace diferencia entre nacimiento y concepción? Es que como es tan denso, no me da cuenta. Es que, a ver, el nacimiento es la vivencia del proceso de 9 meses, ¿eh? Sí. El proceso de 9 meses, a ver, el hecho de que el Sagitario sea el signo del iniciado indica que ha conseguido la meta. Y signo de iniciado y signo de silencio, básicamente, signo de silencio. Pero tengamos el sol donde lo tengamos, si realmente hemos vivenciado la característica esta, esa energía la vamos a manifestar. Hay una concepción de esto neptuniana, es decir, eso está ahí, esa meta, pero claro, es el trabajo número 9 de Hércules. Y ahí en realidad lo que hay es un trabajo entre dos iniciaciones, entre Escorpio, la más compleja, que es la del número 8, la de caerme, me levanto, me caigo, me levanto, me levanto, me caigo, y lo que es la cima de la montaña, que veo la luz dentro de la luz, pero primero he liberado a Prometeo, primero me he enfrentado al dragón de las pasiones, es decir, a ese ser, al cerbero que guardaba la Hades, la parte todavía oscura, lo que quedaba de la segunda iniciación. Y me volveré a enfrentar todavía con él cuando me llegue al tema de la renunciación, que será en Piscis, cuando me enfrente con Orto, el perro de las dos cabezas. Es decir, hasta que no se alcance la cuarta iniciación, el problema no se solventa. Pero claro, el tema es la dualidad, el no yo, la parte oscura. Y el tibetano explica, no sé ahora mismo en qué escritos es, dice, de forma curiosa, cuando se llega al alcance, a la quinta iniciación, ya se sabe lo que va a venir, o ya se sabía, y te enfrentas con qué, con esa parte que te dice que has sido humano. Y lo que tiene que hacer el maestro, simplificando el proceso, es olvidarse de que fue humano. ¿Qué quiere decir olvidarse aquí? Es decir, que el referente que tiene es completamente de la mónada. Y esa etapa anterior le ha permitido como mónada para experimentar el mundo de la materia. Todavía para nosotros es muy complejo eso. ¿Y un despertar puede ser considerado un nacimiento también? Un despertar que puede estar asociado a las grandes lunas, por ejemplo, los festivales de Aries, el festival de Tauro o de Géminis, puede ser precisamente, no vamos a llamarle iniciación, porque la palabra iniciación lleva muchas confusiones, porque la gente se queda con la parafernalia, digo, con el decorado, con el atrezo, de que si las cortinas eran hilos de plata, que si eran hilos constituidos por piedras preciosas, que si había una atmósfera en el ambiente, música que no que era celestial. Yo todo esto lo oí. Y probablemente el día que nos toque verlo, el día que nos toque verlo, vamos a estar en un anfiteatro sentados, viendo lo que está pasando, y vamos a ver a través de unas cortinas semitransparentes que hay alguien que a lo mejor conocemos, que va vestido con una especie de sábana blanca prácticamente, que le cubre, y que, bueno, pues que se acerca al maestro, hay esa imposición, que si la espada, que... Bueno, lo vamos a simplificar con lo siguiente. Lo vamos a simplificar con que le ponen un anillo y le dan una llave. Ya tenemos algo más asequible para nosotros, ¿no? Cada uno que reflexione qué significa la llave y qué significa el anillo. A ver. Luego ya cada uno interpretará si se vio envuelto en fuego, si vino el Espíritu Santo, si pasó esto, pasó lo otro. En el fondo, a partir de ahí hay un antes y un después. Lo que pasa que hay que recordar que para llegar a ese punto, uno tiene que haber demostrado que ya actuaba como si fuera ese iniciado. Por lo tanto, cuando acontece una pequeña revelación y un punto de vista que teníamos ahí, un prejuicio o algo que, una concepción de algo que teníamos nosotros mental que no era la hora idónea, un día se desvanece y aparece otra visión mucho más integradora y curiosamente no nos damos cuenta, a veces pasa desapercibido y cuando pasa tiempo uno dice, caray, yo ya no reacciono como lo hacía antes, sí que he cambiado, claro. El contacto con el alma te obliga a cambiar. ¿Algo más? Venga, familia. ¿No? ¿Continuamos? Sí, pero una pequeña cosa. Dime.
¿Por qué has dicho que Sagitario es el signo del silencio? Porque es el signo que está entre dos iniciaciones, la segunda en Escorpio y Capricornio la tercera, y hay que guardar un estricto silencio. Hay personalidades sagitarianas que son silenciosas y otros que no, evidentemente. Más que nada el silencio en el sentido de que el tema mitológico son las aves de Stinfale, los pensamientos intrascendentes que solemos arrastrar en el día a día, que nos parece carentes de sentido y triviales, pero que en el fondo están entorpeciendo que la tercera iniciación sea ya una realidad. De hecho, independientemente si hemos pasado la segunda o está muy lejos, hemos de manifestar responsabilidad, silencio, discernimiento y orientación lo más elevada posible. Y al mismo tiempo hemos de ser responsables con el grupo, con la familia, con el país, por cuestiones karmáticas, y hacer nuestro trabajo de manera inteligente y responsable, el que sea. Por eso es tan complicado. Pasamos adelante. Los padrinos suelen ser siempre dos adeptos, quienes tienen la misión de intervenir como mediadores entre el hierofante que empuña el cetro iniciático, cargado con la energía de Shambhala, y el candidato o discípulo que va a recibir la iniciación. Al candidato lo ponen en el medio, a fin de reducir la tensión ígneo-eléctrica que surge del cetro y ponerla en armonía con la tensión natural del candidato. Imaginaos qué trabajo si uno de los budas de actividad empuña el cetro en representación de Sanat Kumara. Viene la energía, hay que reducir el voltaje. Imaginaos que llegan 300.000 voltios, imaginariamente. Tiene que pasar por el maestro, tu propio maestro y otro maestro que te conoce y te apadrina, y lo tienen que reducir, formar un vacío para que te llegue la dosis suficiente y que no te acabe destrozando. Fijaos qué trabajo, y luego concurso de ángeles, que de momento no menciona, pero que más adelante seguramente que lo dirá. Dice, el grupo representativo del cuerpo místico de la liturgia está creado por los miembros de la gran jerarquía planetaria y ciertas agrupaciones de grandes ángeles o devas. Claro, ellos están allí y están trabajando ni más ni menos para proteger el cuerpo, los cuerpos del discípulo, del aspirante, del que va a recibir la iniciación. Porque lo que le van a imprimir es tan poderoso que le va a revolver por dentro de tal manera que necesitan protegerlo para que eso no se vaya al traste. Es una prueba muy dura, muy dura. En el misterio de la concepción física, está haciendo una analogía, del ser humano que estamos considerando, se realiza a sí mismo un drama o un rito mágico muy particular en el que intervienen unos personajes muy definidos, representativos de dicho misterio. Se nos forma en tal caso la siguiente analogía. El hierofante, que en este caso específico es el ángel solar o yo superior, el alma que va a encarnar. Es lo mismo, escogemos a los padrinos. ¿Quién pueden ser los padrinos? ¿Los padres? Ahora lo veremos. Los dos padrinos, representados por el padre y la madre del alma que va a nacer. Quienes lo sepan o no, están representados místicamente en el... Esto sí que es una cuestión que se dice que vemos de manera arquetípica, el momento, como almas, el momento de lo que es la concepción. Esto lo vemos. Y ya sabéis que por estudios esotéricos, bueno, sabéis por biología que hay solamente un espermatozoide que escapa y va a fecundar un óvulo. Ahí está la mónada. A fin de cuentas, este tema es una cuestión monádica. Los dos padrinos, representados por el padre y la madre, del alma van a nacer, quienes lo sepan o no, están representados místicamente en el acto solemne de la concepción por la polaridad masculina o femenina que preside cualquier operación mágica o creadora, la dualidad. Siempre buscar el punto neutro, no ir en contra de la parte oscura como se nos dice, no. El punto neutro, la materia es necesaria por sin la cual que el espíritu no se manifestaría. Y Madame Blavatsky dijo bien claramente en el Proemio de Doctrina Secreta, todo está dentro del uno, no hay vida fuera del uno, por lo tanto, espíritu y materia son lo mismo. Solamente cambia el punto de vista y el grado de refinamiento. El iniciado,
que es siempre el alma o chispa monádica que ha decidido encarnar y se halla presente en el centro místico de la liturgia o acto carnal que se está llevando a cabo entre los extremos de la polaridad. Aquí es más explícito Vicente. El iniciado, que siempre es el alma o chispa monádica, que ha decidido encarnar y se halla presente en el centro místico de la liturgia o acto carnal que se que se está llevando a cabo entre los extremos de la polaridad de el cuerpo místico de la liturgia, el cual viene debidamente representado por aquella estirpe de devas a quienes en lenguaje oculto denominamos señores de la Concepción. El cuerpo místico de la liturgia viene debidamente representado por la estirpe de devas que denominamos señores de la Concepción. Señores de la Concepción. Pensad que para que se produzca esto y lleve a buen puerto, es decir, nazca la criatura, hay que hacer un trabajo interno increíble para buscar las condiciones karmáticas idóneas, buscar a los candidatos, al padre y a la madre, generar la situación interna hasta que al final se produce la concepción, ya sabemos biológicamente cómo funciona, y al final lleve a buen puerto, se produzca el alumbramiento físico. Después se inicia otro proceso, empezar a tomar conciencia lentamente de quién es uno, para que al final, en un momento determinado, se manifieste el potencial del alma. A veces esto no se consigue en una encarnación, por circunstancias X. Veamos ahora más detalladamente cómo se realiza este misterio de la concepción del cuerpo físico de los seres humanos, en el que intervienen conjuntamente todos los personajes descritos. Como en todo proceso iniciático, hay que enseñar la pronunciación de dos frases potentemente mantrámicas, dos mantras muy potentes. El ángel solar pronuncia el gran mandato cósmico precursor de los mundos, que procede de la intención divina de ser, el Om de la unión del cielo con la tierra, sintetizado en la palabra de todo el proceso mágico creador, hágase. Hágase. A esta palabra, voz o sonido, el alma que va a encarnar responde sumisamente, hágase, Señor, tu voluntad. El ángel solar pronuncia el gran mandato cósmico, hágase, y el alma responde, hágase, Señor, tu voluntad. El Om de la unión del cielo con la tierra, sintetizado en la palabra clave de todo el proceso mágico creador, hágase. A esta frase, a esta palabra, voz o sonido, el alma que va a encarnar responde, aceptándolo, hágase, Señor, tu voluntad. Interesante. Serán los padres físicos del alma, nada saben del proceso en el que van a intervenir, a menos que hayan recibido alguna iniciación jerárquica. A menos que hayan recibido alguna iniciación jerárquica. Su función es fundir transitoriamente la polaridad que representan en un punto de síntesis o de equilibrio que, convenientemente registrado por los devas, señores de la Concepción, dará lugar al acto viable o creador del misterio. Su función es fundir transitoriamente la polaridad que representan en un punto de síntesis o de equilibrio que, convenientemente registrado por los devas, señores de la Concepción, dará lugar al acto viable o creador del misterio. En este momento cíclico ocurrirán varios hechos que habrán de ser cuidadosamente observados por los aspirantes espirituales que lean estos comentarios. Veamos. El germen masculino, portador del átomo permanente físico, conteniendo todas las memorias del alma que va a encarnar, se introduce en el óvulo femenino a través de un maravilloso sistema de proyección regido por un deva etérico de gran poder, a quien en nuestros tratados esotéricos llamamos elemental constructor,
y que surge misteriosamente de los éteres del espacio cada vez que se realiza con éxito el proceso místico de la concepción. Por lo tanto, visto de esta manera, el tema de la concepción es un tema esotérico de grandísima enjundia, ¿verdad? Prácticamente, leyendo a Vicente, uno ve una parte que a la enseñanza esotérica le faltaba, porque era todo como muy escueto, y la parte científica, la ciencia positiva, ciencias materialistas, lo presentan de una manera fría. Pero él consigue presentarlo con el concurso de los ángeles como un proceso en el que el angélico, el acto mágico de la magia, tiene una función primordial. ¿Quién nos iba a decir que traer niños al mundo en el fondo era un acto mágico? Pues bien, este acto mágico indica que vivimos en un planeta donde cada día se puede producir una revelación y cada día puede ser un auténtico milagro. Solamente faltaría que los humanos acabáramos comprendiéndolo y aceptándolo como tal. Elemental constructor que surge misteriosamente de los éteres del espacio cada vez que se realiza con éxito el proceso místico de la concepción. No sé qué dirá después del átomo astral permanente y del átomo mental permanente. Seguramente lo dedicará más adelante o tal vez nos lo explique ahora. Pero habrá que entender que lo primero que hay que construir es el vehículo físico. Ya sabéis que los 7 primeros años son vitales, ¿eh? Por eso los niños, la mónada está muy atenta los 7 primeros años. Luego ya ahí empieza a funcionar el karma del alma, de este reflejo monádico que llamamos alma o ya suyo superior. Y ahí empiezan los niños a cambiar. Y de los 7 a los 14 el vehículo emocional debe construirse. Por eso es muy importante que los niños tengan un ambiente muy sano, de mucho amor, nada de actividades extremas, nada de ruidos, nada de incentivar el plexo, sino algo reposado, utilizando el cuerpo físico para lo que ha sido creado, actividad inteligente. Y de los 7 a los 21, pues se debería a través del estudio construir el vehículo mental. A los 28 más o menos tener construida la personalidad y ya de actuar de manera autónoma. A los 35 depender del alma y a partir de ahí iniciar un proceso de expansión. Nos podemos encontrar que llegamos a los 80 años y salvo la construcción del vehículo físico, que lo vemos ya decrépito a lo mejor, lo demás dista mucho de estar realizado. Es más, a veces uno llega a la conclusión de que hay ciertas personas que a partir de los 25 años o 30 parece que la mente en lugar de avanzar más retrocede. Bueno, es propio de la evolución. Es decir, eso es una verdad contenida en los átomos simiente, en el emocional y en el mental. Dice, se cierra seguidamente el óvulo femenino con la preciosa simiente de vida depositada en su interior y los propios señores de la concepción envuelven el óvulo con una cubierta de sutilísimo éter y en este momento, aislado del germen de vida física de todo elemento externo, empieza a vibrar de acuerdo con su propia naturaleza psicológica, los recuerdos del pasado con la calidad de vida que irradia ocultamente en virtud de sus experiencias precedentes contenidas como germen de conciencia en el átomo físico permanente. Ya sabéis que lo primero que se construye es el corazón, ¿no? Que empieza a palpitar. Y empieza a palpitar porque recibe energía, la corriente de la propia mónada, a través del átomo átmico permanente. El gran primer vehículo de la mónada. Seguimos, estamos en el capítulo 8 y es la página 85 de 161 de la edición electrónica. Y ahora vamos a las preguntas. Venga, formula todos preguntas. Preguntas, aportaciones, reflexiones, etc. Adelante. ¿Nadie pregunta? Sí, Jesús. Venga. Bueno, aquí, por lo que se dice, ¿no? Dijéramos, desde el primer momento hay un alma, ¿no? Y cuando se hace un aborto, pues qué pena, ¿no? Él, no sé en qué libro habla del tema del aborto. A ver, el tema del aborto, nosotros que estamos en el camino espiritual, hay una cosa que tenemos que tener clara. Una cosa es el karma de la sociedad, que está como está,
Y otra cosa, conocer lo que es el esoterismo. Técnicamente, hasta que no tenemos más o menos 7 años, el alma no está plenamente dentro del cuerpo. Esto lo sabemos. Eso no quiere decir que tengamos que matar a los niños, ni muchísimo menos. Ahora bien, el aborto, el problema que tiene ético, es decir, yo entiendo que debe de existir esta ley de aborto, que se utilice este canon que hay de las 12 semanas, en otros países son 8 semanas, 2 meses, porque bueno, ya sabéis que a veces las condiciones ambientales no son buenas. De hecho, lo que no podemos hacer es utilizar la energía del sacro para crear formas que van a venir a un mundo en el cual no van a tener suficiente para vivir. Y además que el exceso de actividad sexual, en este caso, lo que ha hecho en muchos países es atraer almas que no estaban debidamente evolucionadas. Pero como había que traerlas, porque era un acto mágico, si la gente supiera que el sexo es un acto mágico de creación, ya tendríamos un nivel diferente. El sexo, por parte de la logia, está enseñado precisamente para que se generen cuerpos para atraer a las almas a la encarnación. Todavía estamos muy lejos de que esto a nivel global sea así. Tenemos todavía un remanente de conciencia lemur muy activa y sobre todo de conciencia atlante. Y la conciencia ariana mira exclusivamente el bienestar físico. De hecho, que en algunos países donde hay un uso más intensivo de la mente, hay menos nacimientos. Eso ya que debería darnos una idea. Y si miráis el mundo, en los países donde hay un plexo solar más exacerbado, hay una cantidad de niños increíble, de nacimientos cada año. No vamos a citar a ningún país, pero ya es eso, la propia historia, poned una informativos por internet y lo vais a ver qué significa población, ¿no? Por lo tanto, debemos utilizarlo sabiamente porque es un acto creador. No olvidemos que estamos trabajando con energía sagrada. Que la energía sagrada hay que tener un grandísimo respeto hacia ella. Por lo tanto, nosotros traemos niños a la tierra con el fin de que ese alma evolucione y saque lo mejor en grupo que lleva dentro. Cuando se interrumpe ese proceso maravilloso de la alumbra, por cuestiones X que no vamos a juzgar de ninguna manera, y menos aún a la mujer, porque en este caso sí se ha dado la culpa a la mujer, pero imaginaos una mujer joven que queda embarazada por las razones que sean y se le culpabiliza de todo eso. Hasta hace unos años era así, ahora afortunadamente ya hay otro punto de vista. Parece ser que el hombre no tenía ninguna culpa, solamente la tenía la mujer. El problema que él entiendo que él criticaba era que no había suficiente amor para entender el trabajo que hacían los ángeles. Se dice por otro lado que si hubiera verdadero amor no se interrumpiría ningún embarazo, aun viendo que tal vez vengan fetos, niños, criaturas con unas deformidades o con un problema de retraso tremendo. Ya sabéis que en algunos sitios se permitía, si se descubría que el niño venía con síndrome de Down, se permitía el aborto terapéutico. Y lo que a veces se olvida, que estas criaturas, estas almas, necesitan de esa variante cromosómica porque son almas que pasaron a la cadena humana en la etapa atlante, pasaron del reino animal al reino humano. Por lo tanto, necesitan esa limitación para evolucionar. Y si a estas criaturas se les da amor, se consiguen auténticos milagros. Parece mentira que no reconozcamos que el amor es la base de la evolución. Nosotros le llamamos deseo, pero en su esfera superior es amor. El problema es que los humanos nos damos cuenta que del amor al deseo hay muy poco. Por eso continuamente entendemos el amor al odio y hay conciencias que no entienden el punto neutro. Acordaos de esos boleros que hablaban, decían, odio quiero más que indiferencia, ¿no? La indiferencia es el punto neutro en este caso. ¿Alguna pregunta más? Venga. Sí, que tenía Dime. Dos preguntas. Dime, Albert. Yo tenía entendido que, bueno, y no sé de dónde, pero que es el alma el que escoge la madre donde va a desarrollarse todo su cuerpo físico y toda su evolución. Es decir, hay un proceso, digamos, que no es físico. Es el proceso lunar. Eso se le llama, creo que es proceso lunar. Es el periodo de la gestación. De ahí, de hecho, esto lo dicen también en la astrología esotérica, algunos autores. De ahí depende todo lo que va a ser nuestra luna, la luna que tenemos en la carta astral,
el enfoque del ascendente y del descendente, las condiciones que se van a dar. Esto no recuerdo el autor, yo lo he sacado de no sé qué libro ahora, porque lo estoy poniendo últimamente en las presentaciones de Plenilunio, y sí que es verdad que la clave está ahí en esos 9 meses. Si uno mira fríamente, de forma desapasionada, el tema del proceso de la madre, se da cuenta que lo que es el cuerpo físico, la parte material, se la debemos a ella, a fin de cuentas. Sí, eso Hay está una claro. semilla que representa al padre, el espíritu, pero la parte femenina es la madre. Sí, esto Claro, está claro. dices, como alma, pues creo que va por ahí el tema, va por ahí. Sí. Pero yo me refería un poco a decir, bueno, vamos a ver, esa alma que tiene que encarnar escoge a la madre primeramente, y dependiendo de dónde esté la madre, ya automáticamente todo el entorno familiar, social, etcétera, es el que necesita para su evolución posterior. ¿Eso es correcto? No estoy seguro del tema, no lo sé, no sé hasta tanto no afino. Ahora bien, como él te indica que es un acto mágico de creación, cuando él habla de mágico quiere decir que hay una legión de ángeles que están trabajando. De hecho, a ver, que en el espermatozoide vaya la voluntad del aspecto este de la mónada, es decir, el átomo físico permanente, porque a fin de cuentas nosotros somos mónadas encarnadas, hablando en plata. Lo que pasa es que eso es tan lejano y tan abstracto que no tenemos ni idea. Y gracias a la presencia del ángel solar tenemos una concepción, una idea manásica de lo que somos, pero que tampoco es. Por lo tanto, tal vez sea así. No sé qué autor dice eso. ¿Dónde lo has leído? ¿En Teosofía o en...? Sí, más bien en teosofía, sí. Puede ser cierto, yo no te lo puedo decir, porque este tema es muy complejo, porque, a ver, Sí, él tiene esta visión y él lo expresa de una manera, a ver, muy humana y al mismo tiempo muy mística, pero dice una grandísima verdad, pero completamente disfrazada, de tal forma que, como él decía, te atraiga sin convencer y te convenza sin atar. Y esto, cada 2 años me tengo que quitar el sombrero delante de él, porque esto sí que lo concluyó de manera clarísima. Tal vez si hubiese vivido más años, no sabemos, es especular por especular, igual creo que hubiera profundizado más en el tema del reino angélico. Quién sabe, de todas formas, él ya abrió boca para que se hiciera el trabajo y tal vez algún discípulo suyo pues lo esté preparando y cuando llegue el momento pues haga una continuación, que evidentemente no se llamará continuación de Vicente Beltrán Anglada, sino aportaciones nuevas al tema. Pero él tenía una visión clarividente muy profunda. Sí. Y luego una segunda cosa. Dime. Existe una teoría que dice, y en eso se basa un poco la ley del aborto, que dice que en los primeros 3 meses de gestación como que solo hay cuerpo físico, como que de alguna forma todavía el alma no... De ahí viene. De hecho, a los niños, yo lo he notado con mis sobrinos, sobre todo con mis sobrinos, que los he tenido más cerca, ¿no? Y yo recuerdo que los 2 primeros años, por ejemplo, no los meses, pero cuando ya habían nacido, evidentemente, los niños eran una maravilla. A ver, yo me he encontrado a veces al lado de una persona, una mujer embarazada, y he sentido una paz muy grande, pero muy grande, muy grande. La misma paz que he sentido cuando en un hospital ha fallecido alguien o estás con alguien, a un familiar, y muere a tu lado. La gente lo asocia al pánico, pero si somos un poco racionales, no hay momento de más silencio y de paz que cuando un cuerpo abandona un alma abandona el cuerpo. Yo noté con mis padres, lo he visto en otros sitios y la verdad me quito el sombrero. Y al lado de algunas mujeres embarazadas sí que me he dado cuenta y dices, caramba, qué paz hay. Y la verdad, ir a ver al niño a la maternidad cuando tiene horas, que a ver que está envuelto, que no es nada agradable verlo, porque a veces se han utilizado un forceps, la verdad, la cabeza queda como queda, luego cambia afortunadamente, ¿no? O si, por ejemplo, han nacido con el cordón umbilical en el cuello, con la lengua como morado, dices, madre mía. Pero lo ves allí, te lo miras bien y hay una paz. Yo con los sobrinos míos, con los sobrinos nietos, que bueno, ya van un montón, lo que he visto viéndolos es una paz increíble, increíble. Además, una paz que a mí la mente me la borra y es la presencia monádica. Es la presencia monádica. Eso sí, porque cuando los niños manifiestan las cualidades del alma, las famosas escandas estas de la filosofía budista, los niños a los 2 años y medio, a los 4, a veces son insoportables, hablando en plata. Bueno, sus padres tienen que tratar con ellos, ¿no? Yo he escuchado, Jesús,
que el niño escoge al padre y a la madre. He escuchado eso también. Es que estamos tocando un tema como muy enjundioso. A ver, sabemos que está detrás el alma y sabemos que detrás de la decisión de hay que buscar unos padres, deben tener inevitablemente relación karmática con nosotros. Y esto es conveniente que lo analicemos el caso nuestro de cómo nos ha ido la vida con los progenitores, porque tal vez entendamos algo, porque tal vez la actitud del padre solamente se limitó a poner la semilla y la que realmente te ha alimentado a nivel emocional, mental, espiritual ha sido la madre. De hecho, los que venimos de la época esta de la posguerra y un país con el karma que tiene la figura del padre a veces estaba de una manera difusa. Y yo por lo menos en mi entorno era la mujer la que llevaba el tema. No sé vosotros vuestra experiencia en qué consiste, pero... Mi padre fue un hombre muy, muy cariñoso y, en fin, tuve muy buenas, muy bien con mi padre, quiero decir. Era un hombre muy, muy bueno, muy cariñoso. ¿Y con quién te discutías que era con tu madre? Pues yo es que la verdad no me discutía con ellos, porque mi madre era muy, en fin, no sé, nos llevábamos bien y mi padre era muy bueno, así que... Vamos, maravilloso. Sí. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Continuamos. El proceso de gestación que le seguirá no será sino una continuidad del desarrollo físico de la vida, una prolongación temporal de este drama místico que ha de culminar en la ceremonia mágica del nacimiento. Pero el objetivo principal de este proceso gestatorio es dotar de una forma, cuerpo o vehículo al actor central del mismo, al alma que ha de encarnar en el mundo. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito todo esto, ¿para qué? Para venir al mundo. Imaginemos por un momento que el niño abre los ojos y empieza a llorar. ¿Qué será? ¿Porque se asusta de lo que ve? ¿O porque dice, madre mía, ¿dónde me han traído? ¿A qué mundo me han traído? Una multiplicidad de diminutas criaturas débicas que forman un ingente grupo de participantes en el misterio aguardan en la profundidad silenciosa de los éteres del espacio la voz o mantra conminatorio del elemental constructor, incitándoles a la tarea de construcción de la forma. Aquí es bonito, ¿verdad? Hay un mantra, adelante, hágase tu voluntad. Y la voluntad se hizo. Pues en el momento de abandonar el cuerpo por última vez, también vienen ángeles a recogernos y ayudarnos. Lo que pasa es que si en el plano físico no creemos en ellos, no tenemos contacto con ellos o no los queremos reconocer como integrantes de nuestra propia vida, pues entonces no esperemos ningún milagro. No esperemos ningún milagro entonces. Multiplicidad de diminutas criaturas débicas que forman una ingente legión de participantes en los misterios, aguardan en la profundidad silenciosa de los éteres del espacio el llamado invocativo del elemental constructor, incitándoles a la tarea de construcción de la forma. Todo va realizándose así de acuerdo con el plan previsto por el ángel solar, y deberán pasar muchos ciclos de tiempo antes de que sea la propia alma que ha de encarnar la que decida por sí misma y sin depender exclusivamente del ángel solar, las condiciones ambientales y las eras cíclicas de sus sucesivas encarnaciones. Sucesivas encarnaciones. Bueno, hemos muerto tantas veces, hemos nacido tantas veces que seguramente no llevamos ninguno en la contabilidad. A fin de cuentas se trata de reconocer quién está generando la causa. El ángel solar, la mónada, la propia alma, o le ponemos a todo el título de alma y nos quedamos tan contentos. El alma que ha de encarnar la que decida por sí misma y sin depender del ángel solar las condiciones medioambientales, las eras cíclicas de sus sucesivas encarnaciones.
Tal vez deberíamos preparar el terreno y hacernos alguna pregunta en el tema de la encarnación y plantearnos la idea, a lo mejor peregrina para algunos, de si en el momento del fallecimiento estaríamos dispuestos a volver lo antes posible para ayudar a nuestros semejantes. El Buda, cuando alcanzó la iluminación, le prometió al Logos planetario que vendría una vez al año para ayudar a la humanidad. Nosotros queremos retirarnos cuando llegue el momento con la idea de ahí os quedáis, yo ya he hecho mi trabajo, o nuestro corazón nos conducirá a pedir quiero encarnar lo antes posible. Y al final encarnaremos cuando nos toque, ¿eh? Lo que pasa es que la actitud sí que funciona, ¿eh? Porque por ahí puede variar que vengan unas condiciones o vengan otras, pero esto no lo simplifiquemos, ¿eh? Esto es un proceso muy profundo, muy largo, muy complejo. El alma que ha de encarnar, la que decida por sí misma, sin depender del ángel solar, las condiciones ambientales y las eras cíclicas. El tibetano insiste muchísimo de que en todos varios libros suyos que escogemos la familia, las condiciones que vamos a tener en la vida ambientales y vamos a escoger específicamente de la manera que vamos a desencarnar, ya sea con enfermedades o con lo que sea. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer las primeras evidencias claras de que nos vamos a ir, ¿por qué montamos los cirios que montamos? Sería cuestión de reflexionarlo, ¿eh? Cuando todavía la cabeza nos va bien, porque el día que la conciencia se nos vaya no merece la pena intentarlo ya. Todo, perdón, esto ya lo hemos leído, vamos a continuar. Dice, al observar el misterio de la concepción y su futura expresión en la liturgia sagrada del nacimiento, nos vamos dando cuenta que el proceso desde un principio hasta el fin está jalonado de palabras, voces o mantras y que toda esta serie de sonidos tienen como especial misión invocar de las insondables oquedades del espacio a una serie impresionante de huestes jerárquicas y jerarquías débicas, las cuales responden a la voz, la convierten en un color y finalmente, después de sustanciar debidamente este color, lo materializan en una definida forma geométrica. Fijaos, uno entona el mantra, ese mantra se convierte en un color, porque va calentando los éteres, los va incendiando y va saliendo un color. Y este color finalmente se va sustanciando como patrón de figura geométrica y esa figura geométrica sustentará a un cuerpo, al cuerpo físico, en este caso. Aquí es una forma maravillosa de explicar el proceso. Básicamente lo presenta como una alegoría, porque explicarlo de otra manera tal vez fue muy complejo. Y es un tipo de literatura y de enseñanza de Vicente que si no hay un contacto previo con el mundo débico es bastante difícil de poder asimilar, ¿eh? Te pide que seas como un niño, pero al mismo tiempo tengas la conciencia plenamente despierta. Dice, en el misterio de la concepción teníamos los mantras pronunciados por el ángel solar destinados al alma que iba a encarnar y al ángel constructor de la forma, pero al analizar la triple expresión de la voz y sus efectos resultantes en el éter, se nos forma, como siempre en nuestras investigaciones esotéricas acerca de la magia organizada, una triple, aunque mancomunada actividad. Esta será mejor comprendida si observamos sus analogías con cuanto venimos estudiando en este libro. Esta será mejor comprendida si observamos su analogía con cuanto estamos estudiando en este libro. Intención, idea, forma, sonido, color, imagen, misterio, sacramento, rito. La intención, plano arquetípico. Una idea va tomando forma. La idea tiene forma, el arquetipo no la tiene. Y al final tenemos una forma. El sonido, arquetípico por excelencia, genera un color y este color se transforma en una imagen, se condensa. El misterio, en el fondo, está ocultando un sacramento que a través del rito se va a revelar.
Vemos la historia. Intención, idea, forma. La intención de encarnar, ¿de quién es? Del ángel solar en la mayoría de los casos, ¿no? Él dice que ya llegará el día, más adelante, en ciclos futuros, que será la propia alma quien decida. Según el bagaje que hay, karmático, según el expediente, hay las condiciones, se generan las condiciones para que eso se lleve a cabo. Y al final la idea es muy buena, pero la idea procede de una intención previa, que es el cumplir el propósito de la mónada, adentrarnos en la materia y experimentar, para luego retornar a la casa del Padre. Se emite un mantra. Ese mantra se va a densificar en una imagen, pero se va a percibir a niveles causales como un color. Este misterio se revelará mediante un rito, un ritual, en el que participan todos los actores que ha descrito anteriormente, los padres y los ángeles, y están revelando que un sacramento. Con lo cual, si esto lo aplicamos a la construcción de una forma mental, es ni más ni menos que trabajar, como el libro de magia blanca indicaba, es decir, crear formas mentales, hacer actos mágicos. Todo en la vida es un acto mágico. Lo que pasa es que a veces cuando uno ve las condiciones de su vida, parece que la hubieran creado las formas un mago que no estaba aquel día muy inspirado. Pero ese mago hay que decir que somos nosotros mismos. Dice, el sonido mantra lo pronuncia siempre el creador central o núcleo de conciencia expresando una intención o un propósito subyacente. Está vinculado con el misterio espiritual. El sonido o mantra lo pronuncia siempre el creador central o núcleo de conciencia expresando una intención o un propósito subyacente. Está vinculado con el misterio espiritual. El color es una respuesta de los éteres a la cualidad del sonido. Es la expresión de un sacramento. El color es la respuesta de los éteres a la cualidad del sonido. Es la expresión de un sacramento. La forma geométrica o estructura material se construye de acuerdo con las sutiles matizaciones del color y al proceso que se extiende del color hasta la forma geométrica, visto desde el ángulo de la magia, lo llamamos rito. La forma geométrica o estructura material se construye de acuerdo con las sutiles matizaciones del color y al proceso que se extiende del color hasta la forma geométrica, visto desde el ángulo de la magia, lo llamamos rito, ritual. Por eso el séptimo rayo, que pretende construir lo que el propósito divino quiere ver manifestado en la tierra, lo está revolviendo todo prácticamente, nos va a obligar a cumplir el karma, porque el señor Saturno nos obliga, pero este gran planeta transpersonal, Urano, nos va a obligar a hacer el cambio. No, ya lo haré, no, sí, o sí que mejor nos ponemos las pilas y nos adaptamos sin rechistar a todo lo que viene. Todo esto que viene en el día a día que tanto nos asusta, que si cierran oficinas bancarias, que si van a trabajar desde casa, que si no sé qué, que si la inseguridad en el trabajo, que si no... Todo esto es Urano. Hay que simplificar las formas, hay que utilizar medios electrónicos, no olvidemos que este planeta va por ahí, la energía, y hemos de conseguir que al final la materia tenga poco peso en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que necesitemos muy poco para vivir. ¿Os acordáis cuando teníamos aquellos tocadiscos grandes? He visto en aquellas casas que había un trasto que era como un mueble, era inmenso, unos discos, bueno, todo aquello, aquellos discos, incluso discos de pizarra y todas esas historias. Y ahora en el teléfono móvil llevamos de todo. Pues debemos de simplificarlo de tal manera que el acto mágico queda condensado precisamente en una forma que prácticamente está al alcance de la gran mayoría de ciudadanos del mundo. Fijaos el trabajo del séptimo rayo, y esto no ha hecho más que empezar. Imaginemos dentro de 30 años o cuando volvamos a la encarnación, que esperemos que sea pronto porque la Tierra necesita de muchas almas que quieran profundizar el trabajo y que no tengan miedo al fracaso ni a las crisis.
Habrá, por lo tanto, tres tipos muy definidos de hijos del espacio: ángeles o devas involucrados mágicamente en el trabajo de construir formas objetivas a partir de los niveles puramente subjetivos de la intención, para converger en el océano misterioso de la sustancia material, donde se construye todo tipo de formas a través del sacramento del color o cualidad que irradia de la propia intención. A estos tres tipos de devas los denominamos ocultamente, son la definición clásica, que me imagino que será, o sea, ya lo conocemos: Agnisvatas, Agnisuryas y Agnichaitas, supongo que será así. Ahora lo veremos. Repito, dice, habrá por lo tanto tres tipos muy definidos de hijos del espacio: ángeles o devas, involucrados en este proceso mágico de construir formas sustanciadas objetivas a partir de niveles puramente causales de intención, intención con mayúscula, para converger en el océano misterioso de la sustancia material, donde se construye todo tipo de formas. Océano misterioso de la sustancia material. Esto que hablábamos del principio de la creación, aquella partícula, eso fue con el tiempo condensándose, y de esa gran sopa al final apareció toda la evolución. Qué curioso esto, ¿eh? A través del sacramento del color o de la cualidad que irradia de la propia intención, se construye todo tipo. Estos tres tipos de devas los denominamos ocultamente señores de la intención o devas agnisvatas, los mentales. Se les llama también en lenguaje oculto los ángeles del sonido y portadores de la palabra. Al ángel solar, ¿cómo se le llamaba también? Agnisvata, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ahora vienen las preguntas. Venga, familia, más preguntas. Y a Jesús, ver, dime. ¿cómo se entra en contacto con los ángeles? Pues estando atenta, estando muy atenta. Ahora, no pretendas que te venga a visitar un gran arcángel, ¿eh? Vendrá una entidad con el tiempo que tenga una evolución parecida a la tuya. Uy, madre, yo no quiero ver a nadie. No, es que no vas a ver a nadie. Es que para ver una forma, olvídate de que pueden adoptar una forma humana, ¿eh? Si lo necesitan para darte un mensaje del Ashram, se van a materializar. De ahí que Vicente lo dijo ya en su momento. Creo que son los misterios de Shambhala, que el tema OVNI en el fondo era ni más ni menos que ángeles que se manifestaban. Y los humanos, claro, si es de la Tierra no le hacemos caso, pero si tienen otro aspecto, sí, evidentemente. De hecho, el tema de la serena expectación, él creo sinceramente, él lo explica, a mi modo de ver, lo explica entre líneas en el Agni Yoga, Introducción al Agni Yoga. Él pasó una iniciación muy fuerte, la iniciación del fuego, aunque todas son fuego, evidentemente. Y creo que ese proceso que Krishnamurti relataba como que todas las tardes tenía un dolor de cabeza y unas historias en el cuerpo increíble, era el fuego que se le había aplicado en la iniciación en su momento. Iniciación que tuvo por los años 20, me parece, si no recuerdo mal. Y tengamos en cuenta que él tuvo ese proceso, y creo que la técnica de la serena expectación, es decir, vivir de forma contemplativa, con la dificultad de que ganar la vida, que tienes que comer, que tienes una pareja, etcétera, etcétera, eso tuvo que ser bastante complicado para él. Él decía que los esotéricos, parece ser, dijo que eran personas muy raras, pero es que claro, en esas condiciones, ¿con quién te relacionas? Habría que pensarlo bien en este tema. Y yo creo que ese proceso del tema de la serena expectación, de vivir de lo más abstraído posible, pero nada de huir de la responsabilidad del día a día, sino los pies en tierra, fue precisamente para vivir su propia terapia, es decir, vivió su terapia, su proceso, y lo transmitió de esta manera, igual que Krishnamurti. Es decir, el mensaje krishnamurtiano de esto del silencio, de la búsqueda interior, de no depender de nada, es precisamente por una razón bastante, creo que lo vamos a entender. Cuando se dispone de esa capacidad de intuición, no se puede leer un libro. ¿Por qué? Porque uno tiene que descender la vibración para ajustarse al patrón psicológico mental del autor. Imagino que esto lo hemos experimentado en cierta medida, ¿no? Y a medida que van avanzando los años,
resulta que mantenemos la mente expectante, podemos dialogar, podemos escuchar, pero hay auténtica dificultad precisamente coger un texto muy concreto, y cuando no es un texto que tiene mínima de inspiración del alma del autor, la dificultad que hay para poderlo leer es bastante evidente. Por lo tanto, si mantenemos la abstracción, mantenemos el silencio interno, reconoceremos que estamos rodeados de ángeles. No siempre los vamos a ver, pero estar están, ¿eh? Estar están. ¿Más preguntas, familia? Venga, que hoy es un día especial, es Huesac, ¿eh? No todos los días coincide, ¿eh? Bueno, yo una pregunta, no, pero que has hablado de Urano y del séptimo rayo, ¿no? Sí. Que bueno, Urano es un planeta que concreta bien, o sea, aprieta bien, y claro, pero es el séptimo rayo. Después, pues claro, va pasando por los signos y cada signo le colorea de una manera. Y concretamente en el que estamos ahora, que es precisamente Tauro, ese se va a cargar todos los esquemas físicos y económicos a los que estamos acostumbrados a vivir. Que va a ser rápido, ¿eh? O sea, bueno, que nos tenemos que poner la pila sí o sí, ¿eh? Esto sí, pero de todas ¿eh? maneras, lo que cuando se habla de un cambio, se cree uno que va a ser la hecatombe de Wall Street del 29. No, pero va a ser rápido y nos pero, tenemos que ir ¿por qué no nos adaptando. planteamos, a ver, de la manera que está, por ejemplo, una cosa que nos afecta a todos, el mercado bancario en España? A ver, aquí está clarísimo que lo que pretendían en los años 70 u 80, que esto me lo explicó una persona que coincidía conmigo en el tren y que trabajaba en un banco, era que se quedaran al final 4 o 5 bancos. Esto en los años 80, ¿de acuerdo? Y ya se hablaba y no había los recursos informáticos que hay ahora, y mira que en aquel momento consiguieron despedir a muchísimas, no los despidieron, pero no pusieron a nadie en su lugar, todo aquello que se hacía a mano. Aquellos libros grandísimos, ¿os acordáis de aquellos libros de caja, de mayor, que se apuntaba todo en los bancos, los reintegros en rojo, las imposiciones, ¿os acordáis de aquello en azul? Sí. Todo aquello se simplificó con aquellas máquinas estrambóticas, nos parece, ¿no? Y los ordenadores. Yo cuando vi aquello me llevé las manos a la cabeza, madre de Dios. Tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh, Jesús? ¿Qué va? 30 años, 30 pues, años. ¿No? Pues acostumbrémonos a lo que viene ahora, que ya se utiliza en muchos países de la Tierra. Ya pagamos aquí con el móvil, pero en Japón llevan más de 20 años pagando con el teléfono móvil, el café, el periódico, el metro, el tren. En China en 4 años, en un tiempo reducidísimo, han conseguido meter a 500 millones de ciudadanos con reconocimiento facial. Es un país que no es una democracia al uso, no lo es. Pues es otra idea de la democracia que habría que hablar otro día, ¿no? Y han conseguido cambiar todo eso y hacer todo a nivel transacciones financieras, todo a nivel electrónico. La idea del dinero físico va a desaparecer, pero no porque nos lo quieran quitar. Es que esto está relacionado con el mundo del deseo. Y el señor Urano se lleva mal, aunque es un aliado del señor Tauro. Es un aliado. No queremos el desapego. Se lleva mal con aquellas conciencias cristalizadas en el mundo del deseo. Y lo que vamos a tener... A ver, hoy en día, por mucho que se nos diga que nuestra cuenta bancaria hay un dinero, en realidad hay unos números, seamos honestos, Seamos honestos, porque sí que es verdad que antes de la crisis, antes de la guerra del Yom Kippur del 73, había el estándar del patrón oro, es decir, el dinero que circulaba estaba sustentado en el valor de los lingotes de oro que estaban en la cámara acorazada del Banco de España. Sabéis que España tenía toneladas de oro de la época imperial. Y bueno, un presidente de gobierno pues cogió y lo vendió, la mayoría, ¿no? No pasa nada, mira, pagó la deuda que teníamos, una parte. Pero ya no hay ese referente físico. ¿Y por qué se quitó eso? Pues porque Urano estaba llamando a la puerta. Lo que pasa es que eso vino disfrazado de guerras, de conflictos y de medios de comunicación que no informan, sino que desinforman. Y hay que mirar entre líneas y hacerse una pregunta un día y luego poco a poco uno va viendo, va atando cabos y dices, caramba, ¿cómo nos han tomado el pelo? Nos decían que las cajas de ahorro, por ejemplo, resulta que, claro, se pusieron a trabajar como bancos. Como bancos no podían funcionar, caramba. No tenían un dueño capitalista. Era una asociación de buena voluntad lo que había detrás. Si conocéis un poco la fundación de la Caixa del banco
cuando era una caja de ahorros, eso fue una creación de un grupo de almas que para mí algunos son casi discípulos, porque de la forma que tuvieron hace 100 años de llevar a cabo el proceso, yo os invito a que miréis por internet y la verdad es para quitarse el sombrero, ¿eh? Para quitarse el sombrero lo que hicieron. Luego, ¿qué pasa con el tiempo? Pues que el espíritu de los fundadores, hay una parte que todavía sigue funcionando y de hecho de momento ese banco, la dueña del banco, la mayoría de las acciones es una fundación. Pero llegará el día, que ya lo avisaron ellos, que vendrán nuevos capitalistas, tendrán más capital y el nombre puede desaparecer. ¿Mm? Y además, si somos tan acuarianos y tan ciudadanos del mundo, ¿qué más me da a mí que mi dinero esté en manos de un banco de Estados Unidos o un fondo buitre de estos, si al efectos prácticos a lo mejor no voy a tener ninguna afectación? ¿Nos hemos parado a pensar en eso? Porque tenemos una cuenta de correo, tenemos un teléfono móvil. ¿Dónde está, en qué servidor está la factura que me envían a mí del agua? ¿Qué está aquí? Sabemos que la mayoría de las empresas españolas tienen en la India, en ciertas ciudades, tienen los centros de datos de atención al público y cuando uno llama, le responde uno que habla español o catalán y le habla de otra parte del mundo, simplemente, como me pasó a mí hace unos meses una reclamación, un robot. Y por WhatsApp el robot me abonó la diferencia, oye, y me quedé alucinando. Bueno, pues lo que hay. ¿Eso nos da miedo? Sí que es verdad que una parte de la humanidad, por ejemplo, en este mundo capitalista, yo cuando llega el día de la paga, pues a mí el banco me envía un mensaje que ya lo he cobrado, que ya tengo la pensión, pero yo veo una cola inmensa en las oficinas aquí cerca de donde vivo y viendo a los empleados enseñándoles mes tras mes a las personas mayores, que yo entiendo que es dramático, que acostumbrados toda la vida al dinero físico, eso de domiciliar los recibos algunos ni lo entienden, no saben pasar todavía la tarjeta, la cartilla, y las cartillas van a desaparecer dentro de 10 años. Esto dicho por algunos banqueros ya. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues lo tienen muy complicado. Es como, por ejemplo, ahora todo, por el tema de la pandemia, ha venido muy bien para obligar a hacer la mayoría de los trámites a nivel telemático. El que no tenga buena conexión, el que no tenga un ordenador y no sepa cómo funciona un ordenador, es como tener un viacrucis una tarde entera. Yo recuerdo cuando estaba en el paro hace años lo que me costaba renovar el paro por internet y que al final os lo conté, me le quitaron 3 veces la subvención. Una historia para dar y reír. Pero a Urano no lo podemos combatir. Hay que adaptarse a la circunstancia. Hay que adaptarse. Concreta. Y vivir cada vez más desapegados y sobre todo aprender a compartir. Si a uno le sobra ropa, pues la lleva a centros de intercambio y dejarnos de tontería de consumo. Familia, ¿alguna pregunta más? Venga, que hoy vamos a estar hasta las 9, cuida para mucho. Uy, madre mía, por Dios. ¿Más preguntas? Sí. Dime, a ver, un mantra genera un color. Sí. Y tú has dicho un color o cualidad. Por lo tanto... Es que eso es una cualidad, Uh-huh. El color es una cualidad que es lo que al final va a precipitar la forma, que es la figura geométrica. Y también corresponde a un rayo. Claro, pero es que ver los rayos como colores son estados de conciencia. A veces he visto colores, pero como que no, Más que nada los intuyo. El fondo de esta presentación que veis aquí no es el arco iris, esto, ni mucho menos. Esto vino porque yo cuando estuve en Bolivia hace años me regalaron la bandera, la huipala, de los pueblos indígenas, esa que está hecha de triangulitos, de todos los peces, aparentemente como muy astral. Y yo cogí esas tonalidades y en el fondo, pues mirado bien, pues en el fondo me delata un poco. Quien quiera verlo, lo puede ver. Me delata de ciertos rayos que me condicionan en cierta medida. El color tiene su importancia en tanto y en cuanto uno tenga la conciencia para verlo. Hoy por hoy, a ver, este color búdico más o menos, ¿cuánta gente lo ve? ¿Cuánta gente percibe el significado del color rojo? Estos espacios neutros en blanco, ¿lo percibe tanta gente? Yo creo que no. Yo creo que hemos hecho mucho trabajo de cuarto rayo que no es
no es de gran altura. Nos hemos quedado en las formas y, por ejemplo, con el tema del Feng Shui nos hemos dado cuenta que no se trata tanto, que estará muy bien seguramente poner los muebles en orden, que eso está muy bien seguramente, pero que lo importante es que lo que llevamos dentro sí que esté en orden, sí que esté. Porque no vamos a escoger las alfombras sin hacer los cimientos para la casa, me imagino yo, no sé. Una forma de trabajar. De todas formas, lo que Vicente dice, debemos tener la mente muy elástica, muy abierta, y establecer nuestras propias analogías, porque lo que no podemos hacer con la obra de Vicente, ni con la del tibetano, ni con nadie, es sentar dogmas de fe. Mientras no estén dentro de nuestra conciencia y no reverberen dentro, eso está ahí, está muy bien, pero eso lo dijo Vicente, no lo digo yo. Además que yo no puedo repetir lo que repite él, por una razón bien sencilla, yo no soy él. ¿Alguna pregunta más, familia? Has hablado del color búdico y no sé, no me he enterado lo que has dicho. Se me ha El caído el amarillo, el casco. amarillo, el amarillo. Ah, el amarillo. El amarillo. Ya. Hay un séptimo, hay un segundo, hay un primero, hay un tercero. Hay rayos ahí. Y el Festival de Huesa, Sí. Buda, dices que hoy sale y... No, ya salió, ya ha vuelto a la casa del pan. Ya está arriba. Un momento solo, ¿no? Sale un momento. 8 minutos nada más. Es lo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra. En llegar a la Tierra. Claro. Ya. Él se empieza a ver 4 minutos antes de que sea el momento y 4 minutos después ya se ha desvanecido por completo. Pero él lo que trae es una energía que está condensada en el cetro de poder de Sanat Kumara, la recibe el Cristo y el Cristo la está procesando durante 30 días, será exactamente el día 26 del mes que viene, será el plenilunio de Géminis, Festival del Cristo también o de buena voluntad. Y en ese momento el mensaje del Buda se expandirá en la Tierra, se lanzará a la Tierra. Y cuando lleguen las grandes lunas del otoño, Libra, Escorpio y Sagitario, tendremos más o menos el resultado. Si cuando llegue el otoño tenemos una bofetada increíble, que a lo mejor pasa, quién sabe si este festival de Huesac ha tenido la importancia que se esperaba. A ver, a veces pueden pasar cosas a corto plazo o prácticamente esperar todo un año para que tengamos una conclusión del festival. Pero lo que hemos recibido, si hemos estado haciendo la meditación en el momento exacto y atentos, nos debe de servir para todo el año. Yo he tenido mi propia aportación, mi donación. He tenido algunas cosas confusas antes y después por la mañana que no acababa de aclararme, pero que lo que me da confianza es para estar cada día despierto. Y sí que es verdad, yo estoy recibiendo esta mañana muchos mensajes de gente que lleva ya 2 días sin dormir y la verdad es que es curioso, a mí me da una energía, pero no te duermes, es curioso. Yo anoche a las 3:30 me desperté. Y no te pusiste a meditar, podías haberlo hecho, ¿eh? Es que como recibí eso, que era a las 4:30... No, yo te envío un mensaje diciendo que era íbamos a juntarnos a las 4:50. Sí, a las 4:50, sí, pero pues, claro, eran las 3:30 y pensé, uy, falta una hora. Las 3:30 era el tiempo universal coordinado. España va 2 horas por delante de ese horario. No, que yo me desperté, fíjate que no me despierto nunca, duermo de un tirón y esta noche a las 3:30 me desperté. Sí, pero a las 3:30 que tú te despertaste, no eran las 5:30 oficiales, ¿eh? Ya, por eso me volví a dormir, digo, uy. Pues entonces, haberte levantado y haberte puesto delante del ordenador, claro, ya estábamos. Y si no se hizo a esa hora, no se ve. No pasa nada. De hecho, cuando tenemos, lo que pasa que Huesac merece la pena. Yo prácticamente, pues llevo 24 horas que, he hecho 20 y tantas horas de ayuno, bebiendo agua nada más y ya mañana normalizaré, mañana también tengo radio, pero mañana normalizaré un poco la actividad. No he salido, he estado en mi casa, a ver, fin de cuentas, te preparas una vez al año. Y además, mientras en el cuerpo me aguante y lo puedo hacer, lo voy a hacer. Así haces ayuno y todo, ¿no? Mejor beber agua o comer muy poquito
algo muy ligero, En, porque si no, en todas las lunas llenas, todas. en todas las lunas a veces no puedo, porque a ver, uno está encarnado, tiene Ya, amistades y a pero ver, si puedes, lo haces. si puedo lo hago, claro, claro, claro. Ya, Es que cuando uno se adapta un poquito, luego se da cuenta de lo que significa el porqué las energías. No quiere decir que tengamos que hacer ser ascetas al máximo, no, ya. pero sí entender qué significa el alimento. El tibetano recomendaba ayuno, que recomendaba sobre todo esos 5 días, 2 días antes, el día de precipitación que es hoy, el día de la que se llama salvaguarda, y los 2 días primeros de distribución. Yo en los grupos prefiero hacer en estas grandes lunas 7 días de invocación, el día de precipitación y 7 días de distribución. Y en el resto son 9 días, 4 antes, 4 después y el día del plenilunio. ¿Por qué? Porque la disciplina cada 30 días no es mala. Es cuestión de acostumbrarse a algo. No quiere decir que uno lo deba seguir al pie de la letra, porque lo que no podemos hacer es quebrantar el karma, es decir, creernos que somos más espirituales que los demás, y si tenemos personas mayores, hijos en edad difícil, no, yo ahora no hago comida porque yo estoy en la luz. He conocido gente así y luego crean unos problemas emocionales a los hijos que no son muy asumibles, la verdad. Conocemos algún caso de algún teósofo que tanto buscar la luz, se dejó a la familia. En fin, nos callaremos. ¿Algo más, familia? Bueno, yo únicamente quería Dime. hacer una reflexión, como tú has planteado antes, la contrapartida del nacimiento es la muerte. O sea, entonces yo ese tema lo he trabajado un poco. Sí, me consta. Y entonces quiero decir que, a ver, yo creo, yo estoy muy tranquilo en este sentido, porque creo saber qué es lo que más o menos me va a pasar, entonces, y lo afronto, y creo que lo afrontaré con toda tranquilidad, siempre y cuando no tenga dolor, imagino, ¿no? Pero quiero decir que yo veo el nacimiento y la muerte, o sea, cuando tienes esa concepción de ciclo de vida, yo lo comparo mucho como cuando uno entra a estudiar una carrera en la universidad, entonces Sí, todo es muy tú vas complejo. aprobando una serie de materias por curso y Sí, curso, que son las iniciaciones y todo esto. exacto. Entonces, cuando tú teóricamente vuelves a la mónada, en el momento en que, y esto el maestro tibetano lo describe bastante bien, de cómo se separa, digamos, el etérico del cuerpo físico y tal, cuando uno se muere y todo eso, y entonces tú regresas a de donde venías, Bueno, pero regresa, teóricamente, vas al plano astral, vas al plano astral. claro, pasa al plano astral, pero teóricamente tu conciencia o tu alma tiene que, o sea, regresa atesorada con lo aprendido en la vida. Sí, O es una sea, forma de explicarlo, es una forma de explicar el o proceso, sea, y claro. entonces todavía te quedan asignaturas pendientes que son las que resolverás en la próxima encarnación o en las próximas. Sí o no, porque a veces es muy complicado. Bueno, ya lo sé, pero Pero sí que es verdad que lo que pasa es que hay un problema, hay una cuestión que a veces olvidamos. Deberíamos entender la muerte como una cosa natural, no sí, montando un claro, sí, aspaviento, porque se hace un daño grandísimo, grandísimo, grandísimo al alma que se está a punto de marchar y la familia por razones X hay que ver con lo la que te intenta, queríamos. Es la decir, intenta retener. yo francamente espero no tener que oír lo que he escuchado en algunos sentidos y algunos funerales. Claro. Si tengo que estar al otro lado y soy tan puñetero que lo voy captando más o menos las primeras horas, prefiero que no me pongan en una nevera nada más y me lleven al crematorio lo antes posible. Mm. Y que no me tengan allí mirándome como me miran a la gente en una caja de cristal allí. Eso no lo aguantaría para mí. No me gusta. Eso no me gusta. No, yo No tampoco. porque entiendo que si tanto te quería que te lo hubieran demostrado. Y si te Eh, quieren tanto, en la distancia también puede funcionar. Claro. Estoy de acuerdo. Ahora, encarnar el problema que tiene es que así como te puedes confundir a la salida del cuerpo porque la familia te está o tú no estás así más o menos sereno, sí que es verdad que el nacer hasta que realmente uno saca lo que lleva dentro, madre mía. Yo con los años he podido sintetizar que ciertos procesos que tuve de muy pequeñito, hasta que no he tenido 50 años, pues no he entendido lo que era.
contacto con los devas y fue algo que dices, madre mía, pero cómo no me di cuenta, no podía darme cuenta, no podía darme cuenta. Y no sé de aquí en adelante qué pasará, tampoco sé, tampoco me interesa mucho si viviré muchísimos años o no. Sí que sé que estoy en un momento cumbre, los 63 años, y que una de dos, o yo le pido siempre cuando llegan estos momentos de WhatsApp servicio, pero que evidentemente decidirán ellos lo que va a pasar. Es decir, mi karma, yo como alma lo voy a decidir. Todavía no tengo conciencia cerebral de lo que he decidido. Así que, claro. Bueno, familia, ha sido una buena clase. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte.